¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de año también. Sí, estamos, bueno, no iniciando el año en sí porque ya han pasado 15 días, Días, pero sí ajá. nuestro primer vivo de este año en liderarte para que puedas ser un mejor líder en tu día a día. Los saluda Mario Cardeña Y Coca Sevilla. con un tema pues muy pertinente en este inicio de año, ¿no? Claro, Año nuevo, imagen nueva. así es. Y no quiere decir que nos tengamos que cambiar nuestra personalidad, nosotros mismos, sino que podemos nosotros también mejorar de nosotros mismos en aquello que estamos buscando. Hablamos en el último vivo del año pasado, pues nuestra preparación, en nuestros objetivos, en lo que estamos buscando este año y cómo esos objetivos los podemos desarrollar, ¿no? Generando esa nueva imagen, intentando nuevas cosas para poder lograr nuestras metas. Y ese es el tema que vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. No olviden estarnos mandando sus preguntas, vamos a estar aquí pendientes, está Úrsula también apoyándonos aquí en el vivo para que podamos estar recibiendo sus preguntas, sus comentarios y tratemos de estar contestando sus inquietudes a lo largo del vivo. Así es, la verdad es que este es un tema muy refrescante que nos inyecta siempre energía nueva y bueno, ¿por qué hacerlo en este momento? La idea es que obviamente pues constantemente forme parte de nuestro estilo de vida. Sin embargo, el arrancar un nuevo ciclo siempre nos ayuda a replantearnos ciertos aspectos que van a ser muy importantes porque definitivamente hay una realidad y es que nadie se escapa de proyectar una imagen. Y este es un proceso de comunicación en el que así como a lo mejor preparamos nuestros planes de negocios o a lo mejor quienes tienen un cargo en específico en alguna empresa, pues todo lo que quieren lograr sus metas, bueno, pues que el tema de nuestra proyección, de nuestra imagen, siempre sea también parte de un plan estratégico, porque definitivamente esto es algo que nos puede ayudar muchísimo a lograr diferentes objetivos, ¿no? Y no solamente en el plano profesional, sino también en el plano personal, familiar, pues finalmente somos seres integrales y realmente la proyección que tenemos puede ser un recurso muy, muy importante. Sí, fíjate que el día de ayer estaba en una sesión con un grupo, en una empresa, y había una inquietud de una persona que me preguntaba, bueno, me han hecho una encuesta de satisfacción de 360 en mi equipo, con mis colegas, con mis clientes internos, con mis subordinados, con mi mismo jefe, y encuentro una desviación entre lo que ellos están viendo de mí y lo que yo quisiera proyectar hacia ellos. Sí, exacto. Y la pregunta de esta persona era, bueno, pues es que es un tema de percepciones, subjetivo. Sí. Por supuesto que es un tema de percepciones, pero así es como te están viendo los demás. Así es como en un momento dado te están percibiendo. Y si esa percepción de los demás hay una gran desviación con lo que tú quieres proyectar, ahí es donde te puedes acercar. Sí, exacto. Esto que acabas de decir es muy importante porque finalmente la imagen no solamente es lo que transmito, lo que proyecto, sino precisamente tiene que ver muchísimo con la percepción que se genera en otras personas. Y claro que es algo aparentemente subjetivo porque cada quien tiene una percepción y te va a ver de acuerdo también a lo que trae aquí adentro. Sin embargo, cuando la mayoría de personas coinciden en esa percepción, ya es una imagen pública y realmente, pues sí, no hay casualidades. Por algo la mayoría te está percibiendo de cierta manera. Entonces es por eso que también hay un ejercicio importante que es justamente pedir esa retroalimentación de las personas con las que convives para ver efectivamente si está cuadrando lo que tú crees que proyectas con lo que las otras personas están percibiendo de ti, como el ejemplo que nos acabas de dar, ¿no? Sí, es como ese chiste, ¿no? Tiene pico como pato, plumas como pato, camina como pato y hace cuac cuac. Pues posiblemente es un pato, ¿verdad? Sí, seguro. claro. Entonces, esa desviación que están viendo los demás con lo que yo estoy queriendo impactar, proyectar de mi propia imagen, es donde yo tengo esa área de oportunidad. Así ¿sí? es. Y uno de los tips que podemos darles es precisamente pedir esa retroalimentación. Exacto. ¿Qué tanto te acercas tú a las personas a poder comprender la percepción que ellos están teniendo de ti y de las cosas del mundo? Sí. Recordemos que el ser humano está
pues integrado por 3 ejes, ¿no? Mi corporalidad, mi emocionalidad y mi lenguaje. Y es en el lenguaje donde yo tengo también una oportunidad de generar esa nueva imagen, hablando específicamente de este pilar. Y en la retroalimentación se puede dar. ¿Qué estás viendo de mí? ¿Qué te está gustando? ¿Dónde te has sentido comprendido? ¿Dónde en algún momento dado sientes que no te he escuchado? ¿Qué fortalezas ves en mí? ¿En dónde sientes que en algún momento dado te he apoyado, te he ayudado en tu desarrollo profesional o personal? Entonces son preguntas que podemos hacer a los demás para poder comprender por qué están viendo ellos esa imagen y poder hacer los ajustes necesarios en mí mismo. Hemos platicado también en algunas ocasiones, no se trata de cambiar nuestra personalidad. Año nuevo, imagen nueva no significa personalidad nueva. Es con mi propia personalidad, con mis fortalezas, qué es lo que puedo hacer mejor para ir encontrando una mejor versión de mí mismo. Así es. Pienso que esto que acabas de decir tiene que ver mucho con la congruencia. Es una cuestión que es muy importante, es que nos preguntemos efectivamente a qué nos dedicamos, a qué públicos estamos dirigidos y si esta proyección que estoy teniendo con la totalidad de mi imagen, lo que acabas de mencionar, pues está siendo congruente con esto, ¿no? Creo que, y de hecho hay un principio muy importante en mi imagen que dice que en la medida en la que todos estos mensajes están alineados, pues vamos a generar esa credibilidad. Cuando de pronto tal vez no es así, entonces se empieza a haber confusión y la gente pues difícilmente nos va a comprar precisamente lo que estamos tratando de proyectar, ¿no? O sea, que en muchos casos pues de alguna manera también tiene que ver con el tipo de profesión que tienes, la actividad que haces, para que de alguna manera pues sí sea un mensaje muy, muy claro a partir de estos elementos que mencionas. Sí, porque las personas cuando se acercan con nosotros, Coca, en tu caso que estás muy orientada a la imagen y en mi caso mucho a generar efectividad en las organizaciones, lo que están buscando precisamente es cómo pueden tener mejores relaciones para poder tener resultados mucho mejores y mucho más rápidos. Exacto. Y aquí uno de los principios, ahora me recuerdo a Steve Covey, hablaba de esa parte, ¿no? Primero comprender al otro para poder ser comprendido. Exacto. Y es como esa anécdota de esa persona que va con el oculista y le hacen las pruebas, ve que necesita tener lentes, pero el oculista pues, se toma sus lentes, se los da a esta persona y le dice, bueno, pues aquí están los lentes, los he usado en los últimos 10 años y me han funcionado, y se los pone a la otra persona, pero pues obviamente no es su graduación. Ajá. Y no logra ver, ¿no? Y dice, no, pues es que no veo, yo no alcanzo a ver las letras con estos lentes. Pues, ¿cómo no? Dice el oculista, ¿no? Estos los he utilizado en los últimos 10 años y a mí me han funcionado. Échale ganas, pues le estoy echando ganas para poder ver, pero no logro ver. Entonces, no se trata de forzar al otro a ver lo que yo estoy viendo, lo que yo percibo. Se trata de comprender precisamente al otro. Y a veces nos cuesta trabajo entrar en esas conversaciones. Esta persona que les comentaba, con la cual pedía algún consejo, algún tip, ¿cómo puedo acercarme más a la imagen que estoy queriendo proyectar con lo que las personas están percibiendo? Exacto. Y uno de los ejercicios que hicimos para poder ayudar a comprender a esta persona esa desviación es, bueno, pues cuesta trabajo poderte conectar, poder comprender, poder entrar a comprender los sentimientos o los pensamientos de otras personas, es lo que también había mencionado. Y hicimos un ejercicio donde repartimos unas fotos. Y a cada persona le pedimos que nos explicara qué esperaría de este año, cuáles serían sus retos a partir de esa foto que había identificado en una serie de fotos, en una mesa que habían escogido una foto, y entonces empezaron a hablar de lo que pensaban, a hablar de lo que sentían. Y al final de este ejercicio esta persona me dijo, Mario, me acabo de dar cuenta que pues no hay una sola realidad. Yo puedo ver en la foto una cosa, pero la otra persona está viendo otra, y es a partir de que me explica cómo conecta lo que quiere proyectar y lo que quiere darme a entender a partir de su propia percepción,
que yo puedo entender y puedo comprender lo que esta persona está buscando este año. Podría yo verla desde mi perspectiva y pensar qué es lo que yo puedo hacer, como el oculista que usa sus lentes y piensa que los otros van a ver lo mismo. Y ese es un tip que puedo recomendarles. Traten de buscar esas conversaciones en las cuales hagan las preguntas clave: ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas así? Buscar esos sentimientos, esas emociones que te permitan comprender al otro. En el momento en que tú puedes comprender al otro, puedes ser comprendido después. Y hago hincapié en este eje porque un año nuevo, imagen nueva, a la hora de tener conversaciones en las cuales yo pueda comprender a otros y después ser comprendido, me va a generar una dinámica diferente y me va a estar ayudando a tener una mejor versión de mí mismo. Exacto, yo pienso que algo que es muy importante en este sentido es el poder aprovechar precisamente esta apertura de ciclo, de año, para poder identificar si la imagen que estoy proyectando va acorde a algunos aspectos importantes. Punto número 1, a la etapa que estoy viviendo, porque como seres vamos evolucionando, vamos cambiando, y a lo mejor desde tu ser, ¿no? Tú quieres tener una proyección diferente, te has planteado tal vez ser más accesible, o ser más seguro, o verte con más autoridad, o lo contrario, ¿no? Ser más amigable tal vez. Entonces, es un buen momento para reflexionar sobre los mensajes que has transmitido con tu imagen y ahora, bueno, ¿qué es lo que te gustaría proyectar? Esto es en general. Por otro lado, también algo que es muy importante desde el punto de vista como tal de la imagen es los objetivos que tú te planteaste para este 2020, ¿no? Tanto en el plano personal, familiar como profesional, y encauzarlos a esto. Por ejemplo, podemos decir, a lo mejor yo me voy a enfocar en tal público, ¿no? A lo mejor quiero ahora tal vez tratar más con empresarios, ¿no? O a lo mejor mi público va a ser de tal edad, o tal vez le quiero pegar a ciertas empresas, ¿no? Entonces, con base en esos objetivos, es muy importante que reflexiones si esta imagen puede pulirse, ¿no? Porque la idea efectivamente no es cambiar, porque no es un cambio, sino más bien es pulir ciertas cuestiones para lograr esa coherencia, ¿no? Y hablando también del tema de la imagen, estamos hablando que esto es algo mucho más profundo de lo que parece. O sea, creo que ya estamos en una época, porque yo me dedico a esto hace muchísimos años, en la que se rompieron los mitos, ¿no? De pensar que esto es algo superficial, que esto es algo para gente vanidosa, cuestiones así, para nada, ¿no? En este sentido, entonces, algo que nos puede ayudar a entender esta parte es que definitivamente esto es un recurso importante y que además es muy profundo porque la imagen que tú proyectas, o sea, no empieza desde el exterior, al contrario, esto empieza a partir de tus pensamientos, tu autoimagen, cómo te percibes a ti mismo, ¿no? Cuando tú, obviamente, pues estás teniendo esta percepción, cómo afecta esto también o impacta tus emociones, y a partir de aquí entonces va el proceso externo que es cómo me proyecto y cómo me están percibiendo, pero todo empieza desde acá y acá. Entonces es un proceso profundo porque la imagen que proyectamos en este momento no es casualidad, es el reflejo de cómo nos estamos viendo, de cómo nos estamos sintiendo y entonces sí, cómo lo estamos transmitiendo, ¿no? Correcto. Ya tenemos las primeras preguntas de nuestros amigos. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo me ayuda la imagen en el logro de mis metas? No, hombre, pues es importantísimo. ¿Algún caso de éxito que hayas tenido, por ejemplo, de los que tú vas ahí ayudando a las personas de acompañarlas? Sí, hay muchísimos casos, la verdad. Tal vez recuerdo uno que es de un emprendedor, ¿no? Que todavía no superaba como la etapa universitaria, aunque ya había salido hace muchísimos años, ¿no? Y se quería seguir proyectando como un universitario, ¿no? Y entonces, pero eso sí, quería apostarle
a, por ejemplo, perfiles ya mucho más, digamos, en cuestión de jerarquía, directivos de empresas, quería apostarle inclusive a funcionarios públicos, políticos. Y bueno, desde su manera de hablar, de conducirse, porque recordemos que imagen no solamente es la ropa, sino tiene que ver precisamente con cómo nos comportamos, cómo hablamos, ¿no? Cómo nos desenvolvemos y, por supuesto, también tu arreglo personal. Y pues la mayoría de sus zapatos eran Converse, ¿no? Casi siempre lo veía en jeans rotos, en playeritas, entonces pues obviamente no estaba siendo congruente con esos objetivos que se estaba planteando y con ese público, que dije, sabes que tú vas a llegar así a una cita y pues obviamente van a decir, bueno, ¿y este chavito qué onda, no? Entonces tuvo una transformación muy fuerte, porque, insisto, o sea, esto es algo que empieza acá y acá, y del por qué no soltaba esa etapa que pues ya había pasado, ¿no? La de los Converse, la de las playeritas, los jeans rotos, y bueno, él lo entendió, lo ubicó bastante bien y obviamente pues le empoderó y le dio mucho más seguridad para poder abordar a estos públicos. Entonces sí, definitivamente esto es un proceso importantísimo de comunicación, ¿no? Sí, qué interesante lo que tú mencionas, porque me lo imagino de una manera así muy sencilla y práctica de verlo, ¿no? Es como abrir mi closet y saber a dónde voy a ir para escoger la ropa adecuada para ese evento o esa situación, ¿no? Si voy a ir a la playa, si voy a ir a la cita con un cliente o a una cena. Y en los negocios es, por lo que nos comentas, lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero tener en conexión, en imagen en ciertos ámbitos o con ciertas personas para poder vender, para poder ser contratado, para poder en un momento dado dar una conferencia y a partir de ahí estar mi imagen de acuerdo a lo que estoy marcando? Claro, y además tiene que ver muchísimo con liderazgo. O sea, la parte de liderazgo es pues tener esa capacidad de influir en otras personas y esta influencia no solamente la hacemos a través de, por ejemplo, las palabras, ¿no? La hacemos a través de todo, o sea, de nuestro actuar, de nuestra congruencia y, por supuesto, también en este sentido, lo que implica la manera de vestirnos, ¿no? Sí. Aquí otra pregunta, también la considero bastante interesante porque dice, ¿cómo saber si la imagen que proyecto es la adecuada? ¿Cómo darme cuenta en esta parte de que pues soy el pato, ¿no? O sea, pico como pato, camino como pato, plumas como pato y termino siendo el pato, porque hago cuac cuac. Y hay diferentes maneras. Una es la que les estaba yo platicando, ¿no? En una organización normalmente se hacen ciertas encuestas, 360, donde recibo esa primera encuesta e impresiones de los que me están rodeando. Pero a partir de ahí tengo que hacerme cargo, qué es lo que tengo que trabajar. Uh-huh. Algo que también me puede ayudar es verme en un video, por ejemplo, como estamos transmitiendo en estos momentos, después ver el video, la grabación, donde yo pueda ver pues, cómo me veo, cómo me siento a la hora de estar hablando, reaccionando, mis emociones, y también pidiendo a las personas su opinión de lo que ellos están viendo. Esa es otra manera, ¿no? Sí, claro. Otra es acercarse de un especialista, como tú mencionabas, ¿no? A alguien experto en el cual te guíe, te oriente en lo que tú estás buscando, en lo que estás obteniendo. Y sobre todo, cuando nosotros sabemos que nos está apretando el zapato y no estamos del todo contentos, explorar qué es eso lo que en un momento dado no está funcionando. Ser humildes para poder generar ese cambio. Sí, no sé si detectas algún otro punto, sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Fíjate que en este tema de la imagen existen 3 niveles. El primer nivel es mi autoconcepto, o sea, mi autoimagen, cómo me percibo yo, independientemente de lo que los demás puedan decir de mí, porque esta es la opinión más importante, o sea, los demás pueden decir misa, pero si tú no estás viendo esto, estás ciclado, pues entonces esta parte es muy importante. El segundo nivel sí es cómo nos perciben los demás, o sea, y claro que es importante, tenemos que estar abiertos, o sea, fácil no es cuando decimos, a ver, hagamos este ejercicio de preguntar y de que nos den retroalimentación, la verdad no es fácil, porque nos pueden decir muchas veces cosas que nos dejen en shock total,
¿no? Pero pues lo que mencionabas, la palabra de humildad, o sea, es sumamente importante para poder recibir todo tipo de retroalimentación, ¿no? Sobre todo si tú lo estás pidiendo. Esa parte nos sirve mucho para poder medir si mi propio concepto está alineado con lo que los demás están percibiendo. O sea, esto es clave. Y el tercer nivel es cómo me gustaría transmitir esta imagen o proyectarme, ¿no? Aquí siempre es interesante detectar aquellas incongruencias o inconsistencias que siempre puedo mejorar para poder estar como con ese hilito rojo y que sea muy coherente lo que estoy proyectando. Sí, es trabajar con uno mismo. Sí. Sí, no nada más es cambiarme de ropa, sino realmente trabajar en mi esencia, mi personalidad, sí, versus mis resultados y obviamente pues con los recursos que deba yo de tener, pero no es solamente la imagen exterior, es trabajar con uno mismo. Exacto, okay. Así es. Bien. ¿Qué tips nos traes hoy, Coca, para poder lograr esa nueva imagen en el año? Sí. Bueno, pues en primer lugar, también comentar que como todo, tenemos que proyectar una imagen muy actual. O sea, una vez que ya identificamos a qué público queremos ir, etcétera, etcétera, tenemos que identificar básicamente lo que comentaba hace rato, que la imagen le llamamos en inglés el ABC, que sería Appearance, Behavior and Communication Skills, o sea, apariencia, comportamiento y habilidades de comunicación. Entonces, esto tenemos que identificar y tiene que estar pues perfectamente alineado. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que dice la frase, ¿no? Para ser hay que parecer. Es muy importante. Entonces, una vez que ya hicimos este análisis, ¿no? De, a ver, qué tipo de aspectos son los que me ayudaría a mejorar para poder ser muy congruente, entonces, el identificar cómo me puedo actualizar. O sea, siempre un toque de actualización o de verme así con la imagen de hoy es muy importante, ¿no? Porque a veces, pues, pareciera que todo es eterno y no. O sea, por ejemplo, en la parte de lo que implica la indumentaria o la vestimenta, un tip importante podría ser el depurar nuestro armario. Cuando tú depuras, limpias todo tu armario, ahí te vas a dar cuenta pues de muchas cosas, ¿no? Es un proceso fuerte, pero sí nos ayuda a identificar a lo mejor pues ciertos vicios que tenemos. Hay personas que repiten la ropa, ¿no? Que tienen del mismo pantalón como de 10 colores diferentes, ¿no? O a lo mejor ahí te das cuenta que tienes muchos apegos, ¿no? Hacia ciertas cuestiones y siempre hay una razón muy profunda, ¿no? Entonces, el hecho de poder identificar todo esto, pues nos va a ayudar a limpiar todo esto y ver, obviamente, de qué manera podemos refrescar en ese sentido, pues este tipo de aspectos, ¿no? Ese es uno, ¿no? Ahora, otro aspecto también clave es que en cuestión también de lo que sería, por ejemplo, tu físico, o sea, hagas una lista, ¿no? De todo aquello que te gusta, o sea, con lo que estás a gusto, o que te han dicho que a lo mejor, pues por eso no estás generando una buena percepción. Vamos a imaginar que a lo mejor tu cabello, ¿no? Luce tal vez ya muy anticuado, o tal vez tu forma de vestir, las prendas que usas, a lo mejor tienes un estilo muy acartonado, ¿no? Y lo que estás tratando de proyectar es dinamismo, pues entonces no está cuadrando. A lo mejor tu peso, que por eso es que muchas veces en enero, febrero, hasta ahí, ¿no? Están llenos los gimnasios, los nutriólogos. O sea, esto también tiene que ver mucho con nuestra autoestima, con nuestra proyección, que a lo mejor no te estás viendo así muy con energía, ¿no? Con vitalidad, porque a lo mejor digo, pues es normal, ¿no? Que en estas fiestas decembrinas pues se haya acumulado un poquito, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿No? Como de grasa o cuestiones así. Entonces es muy importante que tú hagas un recuento de lo que te gusta, de lo que no te gusta, para que pues puedas empezar a fijarte en metas muy concretas en cuestión de imagen. Yo siempre digo,
y lo hemos platicado aquí en los programas, el poder de 3, ¿no? 3 metas con las que tú quieras trabajar, por lo menos el primer trimestre, ¿no? Hay que ser también muy realistas y a lo mejor decir, bueno, en este trimestre, pues, tengo que hacer algo por tal vez mi alimentación, tengo que tener más disciplina, a lo mejor plantearte cuestiones, ¿no? Yo conozco gente que fuma mucho, a lo mejor bajarle al cigarro porque esto genera que huela de cierta forma, ¿no? Que a lo mejor mis dientes luzcan de cierta manera, mi piel, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? O tal vez la parte de la imagen, ¿no? Y una vez que tú detectas todo esto, pues es muy importante recurrir a especialistas, ¿no? O sea, a lo mejor la cuestión es con tal vez el dermatólogo, el dentista, el nutriólogo o un especialista en imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues obviamente en este tipo de asesorías, pues hacemos todo un análisis del estilo que tienes, de la ropa que usas, ¿no? De la manera en la que hablas, etcétera, para que tú tengas toda esa congruencia, ¿no? Entonces, yo creo que un punto muy importante, como lo decíamos, como toda la estrategia profesional y personal en los objetivos que nos planteamos, que aquí pongamos como objetivos muy aterrizados, ¿no? Siempre digo que es importante ponerles números, ¿no? Fechas, o cuándo vas a iniciar, o la frecuencia, porque, pues, si no, se todo diluye. esto se lo lleva el viento, ¿no? Yo lo veo como ese catamarán, ¿no? Que sale uno y si uno pone la vela y el timón hacia donde uno quiere ir, te va a llevar el viento y te va a llevar las olas a donde el mar te lleve. Exacto. Sí. Aquí hay una pregunta que nos llegó y creo que está muy conectada con lo que estás diciendo y hemos estado hablando. Es, dentro de una organización todos deben tener una buena imagen. Parte del individuo, ¿no? Si yo como líder tengo a mi cargo un equipo de trabajo en la organización, hay una imagen, no solamente el atuendo como hablábamos, sino las actitudes, la forma de hablar. Ayer también en esta sesión que estábamos trabajando con este equipo, la puntualidad, ¿no? Yo les preguntaba, ¿se dan cuenta que después de hacer el coffee break decimos 15 minutos y se toman 20, 25? Ay, no nos habíamos dado cuenta. Pues esa es la imagen que ustedes están dando, ¿sí? Y mi pregunta sería si esa imagen que ustedes están dando a lo largo del día en otras juntas o en otras situaciones dentro de la organización es igual. Y dicen, no, pues sí. Pues ahí está entonces una pérdida de efectividad y de trabajo, ¿no? Entonces, esa imagen se puede percibir y sí, cuando hay un especialista, alguien externo, en este caso que yo estaba ahí como coach, logra ver uno el sistema cuando ellos ya no lo logran ver, que se vuelven patrones. Entonces, esa es una manera también de darnos cuenta, ¿no? De que esa imagen que estoy proyectando a través de esa retroalimentación, de ese feedback, me puedo dar cuenta y ser consciente de cosas que tengo que modificar, que en este caso la puntualidad. En las organizaciones también me toca ver cuando vamos a un restaurante, ¿no? Hay restaurantes que va uno y la imagen que dan es una imagen muy buena muchas veces, pero hay otros restaurantes una imagen muy mala, ¿no? Le habla uno al mesero y no acude pronto, o le pide algo y se le olvida la sal. Entonces, esa imagen que proyecta ese servicio hace que regrese uno o no regrese. Son puntos muy importantes. El atuendo en una organización, si llevo la camisa, el uniforme de mi empresa, es un uniforme cuidado, limpio, o está con el agujero en un lado de la camisa, sin planchar. Eso lo hemos trabajado mucho en equipos de ventas, con vendedores. ¿Cómo puedo yo en un momento dado generar ventas exitosas, poderosas, donde esa imagen que quiero proyectar de eficiencia, de que pueda ayudar a un cliente, darle un producto o un servicio que le va a ayudar a resolver una situación? Bueno, pues la imagen es vital para eso. Exacto. La verdad es que cada colaborador en todo lo que implica una empresa, inclusive muchas veces también cuando hay ciertas situaciones donde hay outsourcing y van a nombre también de la empresa, no necesitas forzosamente estar en la nómina, ¿no? Fija de una organización,
los colaboradores se vuelven definitivamente el logotipo caminante de la empresa. O sea, siempre te van a relacionar con la empresa en la que trabajas, ¿no? Entonces, inclusive hasta el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de los manuales de fundamentos de una empresa donde está la misión, visión, valores, filosofía y todo esto, tiene que existir también un manual de imagen para que esté todo alineado. La realidad es que pocas empresas cuentan con algo así, que forma parte también de ciertos protocolos importantes para que realmente sea un proceso en donde pueda transmitirse toda esa filosofía a partir de las personas. Como decías, o sea, no es nada más la parte de la vestimenta, que claro que es muy importante, porque tenemos que recordar que antes de que las personas nos escuchen, primero nos observan. Por eso es que este es un proceso visual sumamente fuerte. O sea, yo entro a un lugar y veo a una persona, a una empresa, restaurante, hotel o lo que sea, y su imagen física no me cuadra, o sea, puede generar rechazo y puedo hasta salirme corriendo. O no, o puede invitarme a esto. Y así como esto, lo que decíamos de mi comportamiento, o sea, si la gente a lo mejor está con el celular, que hoy en día es un problemón, o sea, de verdad yo lo veo en muchos lugares donde hasta el policía está chateando, ¿no? O sea, o el vigilante, desde ahí dices, no, o sea, ¿qué es esto? Hasta cuestiones como me hablan de tú, me hablan de usted, o sea, ¿qué protocolos hay en una empresa? Porque esto puede relajar muchísimo la proyección que se tiene y dudar mucho del profesionalismo, ¿no? Sí. Hasta aspectos como lo que dijiste, ¿no? De, pues, la puntualidad, la manera en cómo escriben los correos, la falta de ortografía, de redacción, ¿no? El WhatsApp, o sea, todo esto también es imagen, sí, ¿no? Yo creo que hay una gran área de oportunidad, ya lo mencionas, Coca, en las organizaciones de cuidar esos detalles, porque el dar mayor servicio, dar un servicio de mejor calidad, pues, te permite tener mejores productos. Claro. Y mejores productos te permite, pues, tener mayor utilidad, mayor ganancia. Pero eso es a cambio de un buen servicio. Sí. La gente está dispuesta a dar pagar más por un buen servicio. Exacto. Pero no solamente tiene que estar en la intención o anunciado, sino realmente hay que vivirlo. Yo cuando manejo los equipos en las organizaciones, hago hincapié en este punto de que la gente no va a poder dar lo que no está viviendo adentro. ¿Sí? Veámoslo desde un aspecto más macro, toda la organización. Si vamos a un restaurante, no van a poder dar el mesero un buen servicio al final si en la cocina no se han puesto de acuerdo y dan un buen servicio. Claro. Igual en una organización, en un área de trabajo, en una gerencia, en una jefatura, pues servicio al cliente, no van a poder dar un buen servicio los empleados si internamente también no hay una buena organización orientada a la excelencia, a la puntualidad, a dar un buen servicio al cliente, una buena imagen. Entonces, es reflejo, sí, y lo puede percibir uno a veces cuando es un cliente en un restaurante, en un hotel, también cuando va uno a las organizaciones. Y es un tema vital que descuidan mucho las empresas y que hay una gran área de oportunidad para pasar a un mejor nivel, ¿no?, de servicio. Sí, por supuesto, es sumamente importante, ¿no? Tenemos aquí un comentario de Úrsula: todo lo que puede ser percibido y juzgado es imagen. A veces no le damos la importancia a los detallitos o detallotes que está comunicando mucho de nosotros como personas y profesionales. ¿Sí? No debemos subestimar lo que los otros están viendo. No es una verdad absoluta. Si tú me comunicas algo de lo que estás viendo en mí o cierta inconformidad o inclusive algo positivo, no es una verdad absoluta, pero sí son elementos que yo voy a ir recogiendo y que voy analizando y que si me hacen sentido y tengo que actuar al respecto para poder cambiar y mejorar esa imagen y esos resultados, pues hay que hacerlo. Sí, por supuesto. Muchas gracias por ese comentario. Tenemos aquí otra pregunta. ¿La imagen solo es apariencia o sea el cómo luzco? Lo que comentaba, o sea, no solo es apariencia. Definitivamente, si pensamos que solamente es el cascarón, pues no, o sea, estamos muy equivocados. Es como un libro, ¿no? Obviamente, como decía, si esto es, o sea, ¿por qué la importancia de la parte externa? Porque esta es la primera información que le estás dando al mundo de ti. O sea, yo no te conozco,
Yo, la verdad, no te ubico, no sé si tuviste un buen día, un mal día, si estás en una crisis o no. Lo que veo es lo que hay para mí y con base en esto, entonces emito un juicio y todos lo hacemos. O sea, aquí nadie se salva de esto, ¿no? Sin embargo, o sea, esto es como la puerta que se abre o se cierra. Una vez que ya te conozco, entonces también tiene que haber esa coherencia, porque por eso decíamos, es esta parte de cómo me desenvuelvo, de cómo te hago sentir, de cómo me comporto. Entonces es como un buen libro, ¿no? O como un producto que a lo mejor ves en el supermercado, ¿no? O sea, sí, te impacta, lo tomas, pero si lo abres y no es lo que esperabas, pues entonces obviamente no lo vuelves a comprar o lo regresas, Sí, ¿no? me viene a la mente una vez en un seminario, hice un ejercicio de, pues habíamos hecho la introducción, había dado la agenda, habíamos hablado de las expectativas, cada participante habló de sus expectativas, hicimos un primer ejercicio, ¿no? La imagen que yo estoy dando hacia otros, ¿no? O qué tú ves en mí, qué fortalezas o debilidades. Entonces hicimos parejas. Y levantó la mano una chica y me dice, bueno, es que, ¿qué me va a decir él si no me conoce? Me acaba de ver hace media hora. Bueno, en esa media hora, si hubiera pasado un minuto, él tiene una percepción de ti. Y va a ser muy interesante que tú lo puedas escuchar. Claro. Y tomar lo que te hace sentido y lo que no te hace sentido, pues déjalo ahí. Pero si te hace algo sentido, tómalo y trabaja con él. Claro. Y es esta parte que tú mencionas, ¿no? Del libro. En cada momento que nosotros tenemos contacto con alguien, hay una imagen que estamos dejando. ¿Sí? Y también es interesante, nunca hay una segunda vez, ¿no? De una primera imagen. No. Yo conozco a alguien, pues es la primera foto, ¿no? La primera experiencia. Ajá. Después, si la sigo viendo a esa persona, ya no es otra vez una primera imagen. Ajá. Entonces, eso también nos puede ayudar a darnos cuenta en nuestras primeras imágenes, en nuestros primeros contactos con otras personas, qué imagen doy. ¿Sí? Y qué querría trabajar si en un momento dado no detecto que hay algo que no es lo que yo quiero proyectar. Así ¿sí? es. Sobre todo cuando soy vendedor o cuando estoy en contacto con el público o estoy en una situación en una empresa donde estoy al servicio al cliente. ¿Qué imagen estoy dando? Porque a veces no hay más que esa primera vez con el cliente, con otra persona. Sí, y de hecho también dentro de los diferentes estudios que se han hecho, o sea, el tiempo en el que nosotros generamos una primera impresión, o sea, imagínate cómo ha cambiado. Cuando yo comencé en esto se hablaba que eran 15 segundos, ¿no? Uh-huh. Esa primera impresión, después que 7, luego que 5. Actualmente nosotros generamos una primera impresión en 2 segundos. O sea, lo que es un parpadeo. Sí. Lo vemos también cuando vemos en los videos en las redes y las fotos, ¿no? Que cómo pasamos rápidamente. Rápido. Y si vemos esa primera foto o ese primer segundo del video, ¿nos quedamos ahí o saltamos? ¿No? Sí, exacto. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo que precisamente nos dice que nos hemos cambiado de Homo sapiens a Homo videns. Y Homo videns quiere decir que nos hemos vuelto visuales, o sea, imagínate nada más esto. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia? Pues no solamente la primera impresión, la segunda, la tercera, todas las veces que sean necesarias en cuestión visual, porque, insisto, esto puede ser un recurso o una herramienta de persuasión, ¿no? Yo he visto en muchísimos casos, ¿no? Que, por ejemplo, hay un debate o hay una situación así, y a lo mejor por la corbata que trae la persona, o sea, se vuelve un distractor en la comunicación y ya ni siquiera te están poniendo atención. Es un principio aristotélico, ¿no? Que nos lo dijo Aristóteles hace 2000 años, ¿no? Dentro de la persuasión es la coherencia que yo estoy teniendo entre lo que estoy proyectando y lo que pienso y siento, ¿no? Entonces, esa coherencia que se vea. Ajá, exacto. En este poder de persuasión. Así es. Muy bien, pues vámonos a la recta final. Sí, ¡Qué rápido! Con nuestros amigos, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué evento tienes próximamente, Coca? Pues tenemos el 12 de febrero, miércoles, aquí en la ciudad de Puebla, un workshop interesantísimo que trata del tema de actitud. Es un ingrediente clave para el éxito y la verdad es que se lo súper recomiendo para comenzar el año con todo, ¿no? Va a ser muy interesante, es una tarde.
en la que pues, les voy a compartir diferentes recursos, herramientas para poder trabajar con este tema que es crucial en todos los ámbitos, que es la actitud. Muy bien, pues muchas gracias. Los invito también a que se unan al grupo Líderes de Vanguardia aquí en Facebook. También les adelanto que estamos trabajando, Coca y yo, un seminario completo con muchas herramientas de liderazgo, de presentaciones, de imagen, la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas profesionales, resumirla en una serie de módulos donde ustedes puedan desarrollar esa parte de su mejor imagen, su mejor esencia, personalidad, liderazgo, que les permita ir conquistando sus objetivos, sus metas en este año. Próximamente les estaremos dando noticias al respecto. Así es. Y pues muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente día y pues ya saben, no necesitan empezar muchas cosas, con que tengan 2, 3 objetivos, sepan que a dónde quieren llegar, pues a trabajar en ellos e ir conquistando sus propias metas. Así es, yo quisiera cerrar con esta frase que me encantó, que dice, si en tu vida tienes la oportunidad de crear una obra de arte, trata de que esta seas tú. Así es que, pues, trabajamos con nuestra imagen por dentro y por fuera, hagamos de esto, pues, nuestra mejor obra de arte y, bueno, pues, indiscutiblemente veremos los resultados. Perfecto. Pues muy bien, pues hasta luego y que tengan un excelente día. Adiós.